Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío, Jesucristo, por el corazón inmaculado de María me consagro a tu corazón, y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti, y en prueba de mi fiel afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Nuestra Señora de los Apóstoles ruega por nosotros. Vamos a contemplar en este domingo del tiempo ordinario, pues un capítulo más, un paso más de este Evangelio de San Lucas, es verdad que, de San Marcos. Volvemos como un paso atrás en la contemplación que vamos haciendo a diario de este Evangelio y volvemos al capítulo 1, uno de los primeros días del ministerio público de Jesús, ¿no? Que dice así. Dice, cuando salió de la sinagoga, se fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y le hablan de ello. Se acercó y tomándola de la mano la levantó. La fiebre la dejó y ella se puso a servirles. Al atardecer, a la puesta del sol, le trajeron todos los enfermos y endemoniados. La ciudad entera estaba agolpada a la puerta. Jesús curó a muchos que se encontraban mal de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios, pues lo conocían. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se levantó, salió y fue a un lugar solitario, y allí se puso a hacer oración. Simón y sus compañeros fueron en su busca. Al encontrarle le dicen, todos te buscan. Él les dice, vámonos a otra parte, a los pueblos vecinos, para que también allí predique, pues para eso he salido. Y recorrió toda Galilea predicando en sus sinagogas y expulsando los demonios. Que junto con la primera parte de este evangelio que hemos leído, que es la curación del endemoniado en la sinagoga de Cafarnaún, marca un poco lo que es un día de la vida de Cristo, ¿no? Y quitando esa primera parte de la curación del endemoniado, que ya la hemos contemplado, la Iglesia nos invita a contemplar como la segunda parte de este día de la vida de Cristo. Y es un día, si nos fijamos, totalmente vuelto o volcado hacia los demás, ¿no? Donde el Señor viene a hacer lo que ha venido a hacer, que es a librarnos del mal y sus consecuencias. Y por eso, allí por donde pasa, luego esto resumirá la vida de Cristo diciendo, pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal, ¿no? Pues allí por donde pasa, Cristo lo que hace es esparcir el bien que sana al hombre del mal y sus consecuencias, ¿no? Y por eso vemos que lo primero que hace es va a la casa de Simón, y la suegra de Simón que está con fiebre, pues la cura y se pone a servirles. Luego por la tarde le traen todos los endemoniados, epilépticos, enfermos, toda clase de aquejados por algún mal, ¿no? Y él los va curando a todos, ¿no? Entonces, yo me fijaría en este evangelio en tres cosas. En primer lugar, ¿a qué ha venido Cristo? Cristo ha venido a curar, Cristo ha venido a sanar, Cristo ha venido a salvar, ¿no? La evangelización, o el avance de la redención, si me apuráis, es esparcir el bien, es librar al hombre de las consecuencias del pecado original, ¿no? El hombre, por el pecado original, queda como introducido en una especie de cárcel de la imperfección, de cárcel de las consecuencias del mal, ¿no? Y el hombre vive como sufriendo, ¿no? De hecho viene a esta vida a sufrir las consecuencias del mal, ¿no? Y del pecado original, ¿no? Y Cristo viene a liberar de esas consecuencias del mal, ¿no? Por eso dice, cuando salió de la sinagoga, se fue a casa de Simón y Andrés, la suegra de Simón estaba con fiebre y le hablan de ella, ¿no? En cuanto el Señor percibe una necesidad, cura la necesidad, se hace presente en la necesidad. Por eso, a veces cuando estamos como poniendo a prueba al Señor, como pidiéndole que actúe, que nos demuestre que nos quiere y tal, ¿no? Y uno dice, no es así, no es así. No es así, porque el Señor ya nos ha demostrado que nos quiere. El Señor, todo Él es misericordia. Esto que el Papa Francisco
escribió en esa bula, en ese documento, que yo creo que es magistral, y ese documento habría que leerlo y releerlo, la bula con la que se convocó el año de la misericordia, ¿no? Y decía que todo en el Evangelio es misericordia, ¿no? El rostro de misericordia se hace visible, palpable, tangible en la persona de Cristo. Cristo es la misericordia de Dios para el hombre, el remedio de Dios contra la enfermedad del hombre, contra el pecado del hombre, contra el mal en el hombre, ¿no? Y Cristo pasa curando a los oprimidos, ¿no? Y liberando a los que estaban dominados por el mal, ¿no? Cristo viene a salvar a la humanidad, a salvarnos, ¿no? Y por eso, justo después de eso, dice, al atardecer, a la puesta del sol, le trajeron todos los enfermos, endemoniados, la ciudad entera se agolpaba a la puerta. Ese es un aspecto que veremos después, ¿no? Pero le traen todas las miserias. Todo lo que el mundo no quiere, todo lo que son, eso, como el empeño de una realidad testaruda de decirle al hombre, eres limitado, ¿no? A mí eso me parece tan impresionante, porque tanto la enfermedad como el sufrimiento, como el dolor, como la muerte, lo que viene es a recordarle al hombre su ser transitorio, su condición frágil, ¿no? El hombre, por mucho que se empeñe en jugar a ser Dios, por mucho que nos empeñemos en yo qué sé, erigirnos en dueños de la vida de los demás, en opinar si tienen que nacer los niños pequeños o no y todos los abortamos, o si puede un anciano vivir o cuesta demasiado a la sociedad, entonces le aplicamos la eutanasia, o si este quiere ser hombre, este quiere ser mujer, ideología de género, todas esas cosas, el hombre juega a ser Dios. Pero en un caso con humildad y en otro con frustración, tiene que reconocer que no es más que un hombre y que no consigue dominar la esencia de la vida y que la vida se le escurre entre las manos y que al final la vida se le escapa, ¿no? Y que por mucho que se empeñe, la enfermedad viene y la muerte también. Y que por mucho que se empeñe, podrá intentar acompañar a la enfermedad, podrá intentar posponer la enfermedad, pero al final la muerte domina sobre el ser humano y entonces tiene como una especie como de frustración, ¿no? ¿Y qué sucede? Pues que si en mí mismo no tengo la razón o la solución para esa condición criatural, busquémosla en el único que puede darnosla. Entonces, todo el mundo se agolpaba a la puerta de la casa donde está Jesús. Jesús llega a casa y le traen todo eso que nos recuerda que no somos más que hombres, ¿no? Todo eso que nos recuerda que estamos dominados por esas consecuencias del pecado original, ¿no? Y lo dice con mucho realismo, ¿no? A la puesta del sol, al atardecer, que es cuando ya cae el día, le trajeron todos los enfermos, endemoniados. La ciudad entera estaba agolpada a la puerta. Jesús curó a muchos que se encontraban mal de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios, ¿no? Es muy bonito ver esto, ¿no? Como el Señor se conmueve ante la fragilidad del ser humano y le aplica un remedio. Él ha venido a eso, precisamente. Él ha venido a curar, ¿no? El Señor, por donde pasa, todo lo ha hecho bien, ¿no? Y lo que toca, pues libera a la gente, ¿no? El segundo aspecto del Evangelio de hoy, que a mí me parece bien bonito, ¿no? Es todo el mundo te busca. Que le dice San Pedro cuando lo encuentra Jesús en el monte, dice, todo el mundo te busca, ¿no? O aquí, un poquito antes, dice el Evangelio, que dice San Marcos, la ciudad entera se agolpaba a la puerta, ¿no? O sea, el hombre no tiene en sí mismo la respuesta a sus interrogantes más profundos. El hombre tiene que aceptar pues esa condición criatural de la que hablábamos, que le puede llevar a dos cosas, o a una frustración tan enorme que le acaba llevando a la desesperación y a la desesperanza, o una apertura cordial a alguien que pueda remediar ese deseo de plenitud que tengo dentro de mí, ¿no? Cuando uno reconoce una carencia en él, puede hacer dos cosas, o se frustra, o se abre con humildad al que puede saciar esa carencia y se deja querer, ¿no? Quizá la experiencia de la carencia, la experiencia del límite, la experiencia de la frustración, quizá podríamos decir que es de lo más genuino humano. Vivirlo frustradamente y dramáticamente, no, quizá seguramente eso sea consecuencias del pecado original, pero vivir la carencia y la no frustración, sino la no respuesta a mi deseo de plenitud en mi corazón, quizá es lo más genuino humano, porque es
lo que nos abre con humildad a la posibilidad de que otro venga a mi vida a dar respuesta, a dar la respuesta que yo en mí no encuentro y que estoy deseando profundamente. O sea, yo necesito esa respuesta. Mirad que hay como intereses que vamos buscando, bueno, pues que son más o menos curiosos, y me apetece esto, me apetece otro, son curiosidades del hombre, pero hay interrogantes que son esenciales, ¿no? Y por eso cuando Jesús está en Cafarnaún, toda la ciudad se agolpa a la puerta, porque hay alguien que puede remediar esa condición pues contingente, no absoluta, que tiene el ser humano, ¿no? Y, y que puede dar la respuesta profunda en la medio del corazón. O sea, en el fondo, toda la ciudad se agolpa a la puerta de la casa de la suegra de Simón, o de Simón, porque en el fondo saben que el único capaz de saciar el anhelo del corazón es Cristo. Es Cristo. A mí me impresionó mucho cuando el Papa Juan Pablo II, en la Jornada Mundial de la Juventud en Tor Vergata, dijo una frase que parece como muy contradictoria y dicha encima en un entorno en el que la mayor parte de esos 2 millones de jóvenes que estábamos ahí eran gente o sea, que tenían como caminos a hacer el matrimonio, y va y les dice: hasta en el matrimonio más encajado queda siempre un pozo de infelicidad que solo puede saciar Jesucristo. O sea, todos los interrogantes del hombre se resuelven en Jesucristo. Todas las carencias del hombre se remedian en Jesucristo. Jesucristo es la única respuesta con totalidad y en profundidad que el hombre encuentra en ese anhelo de plenitud, en ese anhelo de fidelidad que le mueve, ¿no? Entonces, toda la ciudad se agolpa a la puerta y Jesús se dedica a curar, ¿no? De diversos males y tal, ¿no? Y expulsa a muchos demonios. Y luego San Pedro dice: todo el mundo te busca. Esto recuerda mucho a ese momento en el que Jesús en la sinagoga de Nazaret se pone a predicar, desenrolla ahí el volumen que pone el profeta Isaías, que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para dar la buena noticia a los pobres, la liberación a los oprimidos, todas esas cosas que dice, ¿no? Dice: toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él, ¿no? O aquí es lo mismo: todo el mundo te busca. O sea, el hombre lo quiera o no lo quiera, todo el mundo busca a Jesucristo, porque Él es la respuesta del Padre al anhelo del corazón, porque es el modelo a imagen del cual ha sido creado el ser humano, con lo cual el ser humano solo encuentra respuesta en Cristo. Ya lo decía el Concilio Vaticano II: el misterio del hombre solo se esclarece a la luz del misterio del Verbo encarnado. Cristo es la respuesta a todos los interrogantes más profundos que hay dentro de mí. Y por eso la Iglesia no tiene derecho a ocultar a Jesucristo. Es una urgencia que a un mundo tan despistado, que a un mundo tan perdido, la Iglesia le muestre la respuesta a sus interrogantes más profundos, que es Jesucristo. El misterio del Verbo, del hombre, se esclarece a la luz del misterio del Verbo encarnado, ¿no? Solo Cristo es la respuesta total al anhelo de plenitud que tiene el ser humano, ¿no? Bueno, y después de decir esto, dice que es bien bonito, que es el tercer aspecto que yo resaltaría en este evangelio: de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se levantó, salió y fue a un lugar solitario y allí se puso a hacer oración, ¿no? En Jesús se ve una cosa que me parece que es clave, y es que en él la oración no es un empeño como romántico para el que tiene tiempo libre, o una especie como de esfuercillo para el que quiere sacar buena nota. Que no, que la oración en Cristo es una necesidad ontológica. Si Cristo no reza, se muere, se muere. Y por eso, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, el Señor se levanta de madrugada, yéndose a un lugar solitario a orar, porque lo necesita. Me parece que esta sería una gran lección que tendríamos que aprender todos los hombres cristianos, los hombres religiosos. Pero religiosos no me refiero a consagrados. Todo aquel que tiene la vida cristiana por el bautismo debería aprender esto. Cristo se levanta de madrugada y se va a un lugar solitario a hacer oración, ¿no? O sea, sale del entorno en el que está normalmente, como que se aísla, se va a un sitio aparte a hacer oración, ¿no? Yo creo que esto lo deberíamos hacer todos, ¿no? Como una necesidad ontológica. Claro, es verdad que quien no hace oración se conforma con vivir a medias, entonces vive a medias, porque siempre ha vivido a medias, ¿no? O bebe agua de aljibes, pues bien, está acostumbrado a vivir agua de aljibes, pero cuando bebe agua corriente ya no quiere volver a lo anterior. ¿Por qué? Porque sabe la gozada de
de esa vida que uno encuentra ahí en la intimidad con el Señor, en la comunión con el Señor, en la oración, porque la oración, para el ser humano que de verdad quiere ser humano, la oración es el momento, es el lugar donde el hombre responde a su identidad más profunda, y es que he sido hecho como interlocutor de Dios. Entonces, cuando estoy dialogando con Dios es cuando más hombre soy, y por tanto es lo que más descansa el ser humano, ¿no? Entonces Jesús, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, se levantaba y se iba al monte a orar. Y uno piensa, bueno, ¿y cuánto tiempo de descanso? Pues bastante poco. Desde luego, en su cama, en su habitación, tranquilamente descansando, poco, porque se había quedado hasta muy tarde, al atardecer, está curando a todos los endemoniados, enfermos, lisiados, todo esto, y de madrugada, cuando todavía está oscuro, se va muy pronto al monte a rezar, ¿no? Y sería precioso ver subir a Jesús, ver apartarse ahí de Cafarnaúm, yéndose hacia el monte, que vamos ahora a las bienaventuranzas, porque es el que está al lado, seguramente, a hacer oración. Y San Pedro y sus compañeros van a buscarle, y se lo encuentran ahí haciendo oración, ¿no? Es muy bonito esos momentos en los que se ve a los amigos de Jesús, a los apóstoles, ¿no? Siendo testigos de esos momentos en los que Jesús está haciendo oración, en los que Jesús está en la intimidad con el Padre. Y era normal, y los apóstoles entienden que todo el misterio de la vida de Cristo se alimenta, se actualiza, se vive en esa oración, ¿no? Y por tanto, todo el misterio del Hijo de Dios, de los hijos de Dios, que somos nosotros, a los que nos ha dado su espíritu, ¿no? porque de verdad creemos en él y nos ha dado la posibilidad de ser hijos de Dios, pues a nosotros la oración nos coloca en nuestro sitio, en ese diálogo, en esa sintonía con el Padre, en esa fusión de amor que me da identidad, que me dice quién soy. Cuanto más hable con Dios, cuanto más hable con el Padre, más sabré quién soy yo. Porque si no hablo con Dios, al final tengo que hablar con alguien, y al final hablaré con el mundo. Y en el diálogo con el mundo me mundanizo, y en el diálogo con Dios me divinizo, ¿no? Entonces, ese diálogo que el hombre necesita establecer con el entorno o con quien sea, el hombre no es un ser solitario, es un ser de comunión. Pues el hombre necesita establecer esa comunión con alguien, y ese alguien es Dios. Es Dios, que es el único que da respuesta de verdad a mi corazón. Y que en la medida en la que yo interactúo con Él, hablo con Él, ¿no? En esa medida me voy humanizando cada vez más, porque soy imagen y semejanza de aquel que se ha hecho hombre por mí, ¿no? Entonces, la oración no es pues, una especie de ejercicio piadosillo para el que quiere sacar nota, que es una necesidad, iba a decir casi más fuerte que el comer, el beber o el dormir, ¿no? Porque es de verdad que es esencial que yo de verdad entendí algo con quien me ha constituido, con quien me ha realizado, con quien me dice quién soy yo, ¿no? Bueno, y termina diciendo, ¿no? Vayamos a otra parte, a los pueblos vecinos, que para también allí predique, pues para esto he salido, ¿no? Y recorre toda la Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando a los demonios, ¿no? Es precioso este final, ¿no? Porque Jesús muestra la apertura universalista. Él ha venido para todos, no solamente para unos pocos, ¿eh? No puede restringir su acción solamente a ese grupito con el que está tan a gusto y tal, ¿no? Porque no ha venido solo para eso, ha venido para toda la humanidad, ¿no? Entonces vamos a las otras ciudades de Israel, que para esto he salido, ¿no? Para evangelizar a todos, ¿no? Y en segundo lugar, el resumen que hace San Marcos tan bonito, ¿no? Dice, recorría toda Galilea, porque ha venido para todos, predicando en sus sinagogas, ¿no? O sea, el Señor viene a enseñar, viene a predicar en las sinagogas, viene a mostrar la verdad de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, predicando en sus sinagogas, y en segundo lugar dice, y expulsando los demonios, ¿no? O sea, en el fondo, el Señor tiene ese doble cometido, que será el cometido también de la Iglesia, en esa dependencia que tiene de la misión de Cristo, ¿no? Por un lado, el predicar, el enseñar, la Iglesia es maestra y tiene que enseñar, evidentemente. La Iglesia no puede abandonar su misión educadora, ¿no? Es fundamental, ha venido a enseñar, ¿no? Y en segundo lugar dice, predicando sus sinagogas y expulsando los demonios, ¿no? O sea, viene el Señor con esa fuerza liberadora que coloca al hombre no como esclavo del demonio, sino por encima del demonio, destinado a gobernar los pueblos. No podemos conformarnos con vivir como postrados. Esto es la redención en marcha. Cristo ha venido para esto precisamente, ¿no? Y la Iglesia, que vive en dependencia de Cristo y que continúa la misión de Cristo, no puede dedicarse a otra cosa más que a lo que hace el Señor. Predicar en las sinagogas, en este caso es predicar donde sea, ¿no? Y por otro lado,
expulsar a los demonios, porque ha venido a liberar a la humanidad. Ojalá que aprendamos esta misión tan enorme que nos toca a nosotros como miembros de la Iglesia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.